Muy buenos días, mis queridas hermanas, nuevamente, mujeres de fe, agradeciendo a Dios por la manera virtual en la que estamos hoy haciendo todo esto, pero que, bueno, Dios no está afuera, al contrario, y Él nos sigue animando y haciendo las cosas como debemos de hacerlas para su pueblo, por el amor tan grande que Él nos tiene primeramente. Y hay buenas noticias, ¿no? Grandes noticias. Dios dio la ley, Él está moldeando la historia como aquel alfarero moldea el barro. Y hay una visión que el profeta Jeremías que nos va a ayudar a comprender qué está sucediendo en el mundo. Y lo leemos en Jeremías capítulo 18, versículos 5 al 8. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dios sabe, estamos todavía en la parte de la enseñanza de ley y gracia. Y bueno, seguimos en este sábado y dice, Dios sabe todo. Así que antes que Él haya creado los cielos y la tierra, Él sabía que Jesús iba a morir en una cruz. Dios planeó redimirnos con la preciosa sangre de Cristo. Antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 18, 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, me pasé al versículo 21. Un alfarero que moldea el barro. Dios moldea el mundo y a toda esa historia humana. Él no nos dio la ley por casualidad. Fue una parte deliberada de su plan para llevarnos y traernos a Cristo para que seamos justificados por fe. Y siempre hay que recordar algo. Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero que no se nos olvide, y recordémoslo bien, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él. Y es Salmo 147:4. Dios no solo creó los cielos y la tierra, sino aún ha dado un nombre a cada estrella. Mateo 10:29-31. Ni un pajarillo puede caer a la tierra sin que Dios lo sepa. Las escrituras enseñan que los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y para usted vale más. Usted en Dios, a Dios, usted le tiene un valor que hasta muchos pajarillos. Dice que los cielos y la tierra presentes pasarán y solo son temporales. Dios quiere que usted tenga tesoros en el cielo. Mateo 6:19-21. Y Dios quiere que tenga un lugar de honor muy especial
en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Primera de Pedro 1, 3, 4 y segunda de Pedro 3, 7, 13. Lo repito. Primera de Pedro 1, 3, 4 y segunda de Pedro 3, 7, 13. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y desde el principio, Dios comenzó a enseñar al mundo acerca de Cristo y de la fe. Hebreos 11:4. Por fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. La pregunta es para nosotros. ¿Tenemos fe? Moisés describió la de justificación, que es por la ley. Romanos 10:5. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero Cristo es el fin de la ley para que la justificación esté al alcance de todos los que creen. No es necesario ascender al cielo o descender a la profundidad para tener contacto con Cristo, porque por fe puede ponerse con Cristo en el lugar en donde esté, se puede poner en contacto con Él. Romanos 10:9-10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si estudiamos la ley correctamente, va a ser un ayo para traerlo a Cristo, para que sea justificado por la fe. Ahora vamos a ver la ley y el amor. Mateo 22, versículo 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Está claro? No creo que no esté claro. Dos mandamientos más grandes de la ley y van relacionados a amor. Había, recordemos, 10 mandamientos escritos en tablas de piedra y más de 600 otros mandamientos en la ley mosaica. Pero Jesús dijo que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Primero, amar a Dios en una manera apropiada. Dios es un Dios celoso. No hay manera de trivializar. Solo a Él, con todo el aspecto completo de nuestro ser, con todo. Y dos, un mandamiento semejante, dice, se relaciona con el amor. Y esta vez debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de estos dos mandamientos, que es la ley real, depende toda la ley y los profetas. No hay una tercera prioridad. Estos dos mandamientos están incluyendo todo. Y estos dos mandamientos no pueden ser enfatizados demasiado. Dios nos recuerda de estos dos mandamientos cuando estemos ante Él en el juicio. Porque Jesús dijo que las palabras que Él había hablado nos juzgarán en el día final. Juan 12:48. Juan 12,
48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. De estos dos mandamientos, en una perspectiva muy correcta, vamos a ver lo siguiente. Hay algo que es una gran verdad. Dios no cambia. Malaquías 3:6. Le voy a dar varias citas. Porque yo, Jehová, no cambio. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí se movió, permítame. La segunda verdad, los planes de Dios no han cambiado. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Efesios 3:9-11. Y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Segunda de Timoteo 1:9. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y primera de Pedro 1:18-20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios no cambia y los planes de Dios no cambian. Dios siempre ha querido lo mismo. Primera de Juan 3:11-12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. La necesidad de amar no es una sola doctrina cristiana. Comenzó antes de la ley de Moisés y es en el mismo principio de la creación. Caín trató de amar a Dios. Pues bueno, al menos trajo una ofrenda al Señor, ¿no? No obstante, era obvio que no amaba a su hermano, lo asesinó. Y por esa inspiración divina el apóstol Juan dijo que es imposible amar a Dios sin amar a su hermano. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Primera de Juan 4:20. No importa dónde nació, dónde vivió, Dios quiere lo mismo.
Él quiere que le amemos de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras fuerzas. Y quiere que amemos a nuestro prójimo en la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. Y esto va a ser recortado en el juicio. No vamos a ser juzgados a base de un detalle de técnica religiosa, sino en la manera de accionar, en la manera que demostramos el amor. El amor exige que proveamos todo lo que necesitan los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los enfermos, que necesitan ropa, y los encarcelados. Y según esa norma vamos a ser juzgados. Mateo 25, 34, 40. Y esto no es nada nuevo. Juan escribió el mismo mensaje que hemos oído desde el principio. El libro de Job sabemos que es muy antiguo. De hecho, algunos piensan que fue escrito antes de los libros de Moisés. El amor de Job lo preparó para el juicio. Job rescató a los pobres, a los huérfanos, a los abandonados, a los que se morían, a las viudas, a los ciegos, a los cojos y a los necesitados. Job 29, 7, 17. Cuando yo salí a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Y este mensaje de la ley de Moisés fue el mismo. Deuteronomio 6:5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Mismo mensaje dado por el profeta Isaías unos 700 años antes de nacer Jesús. Isaías capítulo 58, versículos 6 al 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Mientras los mandamientos hayan sido distintos, el propósito de los mandamientos siempre ha sido el mismo. Ese propósito de los mandamientos de Dios, 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Durante la historia de la humanidad, Dios ha dado muchos mandamientos a su pueblo. Aunque los mandamientos eran distintos, el fin de los mandamientos era siempre el mismo. Dios dio sus mandamientos para que se produjera el amor. Vamos a poner un ejemplo. Si un hombre defraudaba al vecino, obviamente no lo amaba. La ley de Moisés requería que se hicieran las cosas, tenía que dar una ofrenda a Dios, recuerda, Levítico 6, 1 al 7. Y esto le iba a recordar la necesidad de amar a Dios y que tenía que pagar una multa de 20% cuando devolvía lo que había robado del vecino.
Esto le iba a recordar que amara a su vecino. Fíjese, los 2 mandamientos eran sacrificio y pagar una deuda. Y el propósito de estos mandamientos, producir amor. El propósito eterno de Dios era ver la sangre escurrir de un altar. Era absurdo. El profeta Miqueas notó esto en Miqueas 6:6-8. ¿Con qué me presentaré ante a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos? ¿Con becerros de 1 año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, no era nada más ver la sangre escurrir, ahí el animal. Sería absurdo. Miqueas estaba razonando. Si Dios se podía complacer con una ofrenda, entonces ¿por qué no ofrecer pues 1,000 carneros, hacerlo sumamente feliz, ¿no? Si verter un poco de aceite complacía a Dios, pues verter un chorro de aceite. Ridículo. Un verdadero propósito de Dios es dar mandamientos. Fue que reveló Miqueas en el versículo 8. Dios pide del hombre solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pablo le escribió a Timoteo: el propósito de este mandamiento es el amor. Primera de Timoteo 1:5. ¿Ya entendimos el principio? Tal vez como padres nosotros lo vamos a entender mucho más rápido que otros, ¿no? Supongamos que 2 hermanitos, ya saben cómo son, ¿no? Se están ahí discutiendo y peleando. Y cada papá le dice: a ver, tú te vas para ese rincón, que es muy clásico, ¿no? Pero bueno. Y tú te vas para el otro rincón, como para que se calmen las aguas, ¿no? Que tampoco los deje ahí, como que eso no da resultado, ¿eh? Y la meta de los padres, que esa es su meta, que dejen de pelear, para que se amen uno al otro, ¿no? Eso es lo que quieren, ¿no? Y el mandamiento, vamos a suponer que es pararse en el rincón. Pero la meta del mandamiento es el amor. Y así los mandamientos de Dios son diseñados en la Escritura para producir amor. Mateo 5:23-24, Jesús dijo que si trae su ofrenda al altar y allí se acuerda de que su hermano tiene algo en contra de usted, entonces deje su ofrenda primero, reconcíliese con su hermano. Pero nunca lo queremos hacer tal cual nos está diciendo Dios. Hicimos algo al hermano. Ay, Señor, ya entendí, ya. Perdón, Señor, perdón, ya se la hice a mi hermano, ya, ahí quedó. A Dios dice que vayas con tu hermano. ¿Quieres agarrar a Dios como recadero? Tú ve y dile: Señor, oye, te está diciendo que te reconcilies con tu hermano. Que lo hizo fuiste tú. ¿Tenemos una gran necesidad del Espíritu Santo? Sí. Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Han pasado miles y miles de años, ¿verdad? Y ha habido guerras, rumores de guerra. Y esperamos, muchos creen, que ya, ¿no? Tendría que venir el Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús sabían el mensaje de amor dado en la ley y los profetas, pero les faltaba el poder
para que pusieran ese mensaje en práctica en sus propias vidas. Incluso escucharon a Jesús demostrar y enseñar el mensaje por 3 años. Mateo 5, 43, 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como su Padre, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y también puedes leer el pasaje de Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. 6, 27 al 36 de Lucas. Jesús enfatiza la importancia de amar a nuestros enemigos. Y si solo amamos a los que nos aman, pues no hay una manifestación de la verdadera naturaleza del amor de Dios. Dios ama a todos. Y si debemos ser como Dios, debemos amar a todos. Él no ama el pecado, entendamos, Entendamos lo que estamos hablando. Se les da mucho por eso, irnos muy humanistas. Los discípulos oyeron ese mensaje y no lo pusieron en práctica. No se amaban ni los unos a los otros, mucho menos a sus enemigos. Recordemos que ellos discutieron constantemente a ver quién sería el mayor. Marcos 9, 33 al 35. La madre de los hijos de Zebedeo vino a Jesús, pidió que sus 2 hijos se sentaran a la derecha y a la izquierda del trono. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, pues se enojaron contra los 2 hermanos. Mateo 20, del versículo 20 al 24. Una noche antes de la muerte de nuestro Señor, hubo discordia entre los discípulos sobre quién ellos sería el mayor. Lucas 22, 24. En ese momento, si usted lo recuerda, Jesús se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. En Juan 13, 1 al 17. Juan dijo que en esa noche Jesús les mostró a los discípulos la extensión del amor. Y fue esa misma noche que Jesús les daba un mandamiento nuevo. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amarse como Él, unos a otros como Él los había amado. Y Jesús continuó diciendo que todos sabrían que serían sus discípulos si se amaran unos a los otros. Y esa noche Jesús prometió irse y enviarles el Espíritu Santo, quien les daría poder para amar. Juan 14, del 15 al 21. Si algo pidiereis a mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15 al 21, Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quisiera ya como una remembranza, como un complemento ya, todos los hechos. 3 años, discípulos que escucharon mensajes auténticos, verdaderos, de parte de nuestro Señor Jesús, acerca del amor. Y los discípulos no se amaban entre sí, necesitaban ayuda. Y eso es lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Él es el que ayuda. Y de hecho esto va a ir hilado con el próximo mensaje de enseñanza que vamos a dar. El fruto del Espíritu es amor. Gálatas 5:22. Eso hay que ponerlo muy claro. El fruto del Espíritu es amor. Y cuando el Espíritu Santo vino con los hombres, fueron llenos del amor de Jesús. Por ese poder del Espíritu Santo ellos tendrían amor sobrenatural. Amarían el uno al otro, como Jesús los amó. Y por ese poder del Espíritu Santo, seguidores de Jesús como Esteban, podía orar por los hombres que lo estaban matando. Como nuestro Señor oró por los hombres que lo crucificaron. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hechos 7:57-60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Por ese poder del Espíritu Santo, hombres devotos de ciertos lugares iban a estar unidos y compartirían posesiones, y no había personas necesitadas entre ellos. Recordémoslos en Hechos 4:32-35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que también todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas les vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Señor. Los discípulos eran incapaces de lograr el amor por sí solos. Jesús les mandó a esperar ese don que su Padre les había prometido. Hechos 1:4. Y ya señalamos ese don.
el Espíritu Santo. Y el principal propósito del Espíritu Santo no era darles el poder para sanar a los enfermos, levantar a muertos, sanar a leprosos o echar fuera demonios. Ellos ya tenían ese poder, Mateo 18. El principal propósito del Espíritu Santo era darles poder para amarse los unos a los otros como Jesús les amaba. Si usted lo recuerda, Corintios fue una iglesia bendecida con muchos dones espirituales. Creo que ningún don espiritual les faltaba. Primera de Corintios 1:7. Y estos dones espirituales están en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 11. Y a pesar de todos estos dones espirituales, Pablo, no podía escribirles como a personas espirituales. Primera de Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Ya lo escuchó? Los corintios eran como los apóstoles. Aunque podían hacer milagros, todavía estaban llenos de envidia y de discordia. Llenos de envidia y de discordia, no reflejamos al Espíritu de nuestro Señor Jesús, para nada. De hecho, los corintios eran tan mundanos e inmaduros, Pablo los tenía que alimentar con leche, no con carne. Todas las verdades son igualmente verdad, pero no todas son igual de importancia. El éxito en toda área de la vida depende de entender el principio. Hacer las cosas en el orden de importancia. Lo voy a poner así. Hay que hacer las cosas en el orden de la importancia. Si usted está en su casa, llega a su casa y ve un árbol prendido cerca de su casa y ves que su casa está en llamas, usted llega a su casa, su perro se enferma, lo ve muy mal, pero también su hijo está enfermo. Protege a su familia de un sol caliente, ardiente, o de una culebra venenosa. Toda circunstancia en la vida, todas las personas sabias escogen hacer las cosas en el orden de la importancia. Y por inspiración divina, Pablo informa a los corintios acerca de sus dones espirituales, pero les enseña un camino más excelente. Primera de Corintios, todo el capítulo 13. Una verdad importante en el cristianismo y una verdad importante en la Biblia, de verdad, hermanos, amor. Si habla lenguas humanas y angélicas, pero no tiene amor, su ministerio es solo ruido sin sentido. Si tiene el don de profecía y suficiente fe para mover montañas, pero no tiene amor, no es usted nada. Obviamente nadie puede ser salvo sin fe. Y las escrituras enseñan lo mismo en otras citas. El amor es más importante que la fe. Nada podría ser más claro. Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el amor es cumplimiento. Romanos 13:8. Es el cumplimiento de la ley.
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor, dice Pablo, cumple la ley. Esos mandamientos de no cometer adulterio, no matar, no robar, no envidiar, etc., están en una regla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 3:9. ¿Por qué se me cambia, Dios? El amor, como entendiste, no hace daño al prójimo, ¿verdad? El amor es el cumplimiento de la ley. Pablo, que le escribe a los Gálatas, en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Y Jesús dijo lo mismo, no solo en Mateo 22:35 al 40, Marcos 12:28-31 y Lucas 10:25-37 y Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Créamelo, si usted no hace caso al amor, no hace caso al mandamiento más importante de la ley. Primera de Corintios 12:31. Primera de Corintios 12:31. No sé por qué está revuelto, Dios. A ver, Primera de Corintios 12:31 y Primera de Corintios 13 del 1 al 13. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pues bueno, gracias, Señor. Vamos a dar gracias. Hoy termina en tiempo y forma esta enseñanza. Tendremos otra que yo pensé que la íbamos a iniciar hoy, pero bueno, Dios sabe los tiempos y qué mejor que dejarla para el próximo sábado si Dios nos da vida y seguimos adelante. Y entonces damos gracias, por favor. Señor bendito Dios, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias, Padre. Gracias por ese gran amor que solo viene de ti. Gracias por lo grande y maravilloso que eres en nuestras vidas, Padre. Gracias por, en estos tiempos, podernos agarrar de ti
ser nuestro refugio, ser nuestro Dios, que te conozcamos en tiempo. Gracias, Señor. Tú permaneces más que fiel. Síguenos dando más y más y más, Señor. Y ayúdanos. Gloria a tu nombre. Gracias por este tiempo con mis hermanas, con mis hermanos. Y seguimos, Señor, en lo que tú nos digas. Y en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que nos sigas dando más como esa tierra fértil, Señor, que dé fruto en su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo y gracias.